Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención en esta noche de Focus, esta noche de 20 de noviembre del 2024, y como todos los miércoles es un placer y un gusto poder platicar con Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Saúl. Ya 20 de noviembre. 20 de noviembre, 114 aniversario del inicio de la lucha de la Revolución Mexicana, ¿no? Qué rápido se pasa el año. Sí, y hay muchos temas que tratar. Yo creo que uno de los temas que sí coincidimos los dos previo a estar analizando este programa, pues es la solicitud o el amago que hace el gobernador ya en su última parte de gobierno, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, hace un amague para salirse del pacto fiscal, lo califica de anacrónico, de inoperante, de injusto para algunas entidades federativas donde se sienten menospreciados por el presupuesto federal, ¿no? Sí, vaya, es un planteamiento muy interesante. ¿No? Es un planteamiento muy interesante, aunque creo que fue a destiempo. Él lo está anunciando ya prácticamente su salida. Ya faltando, ¿qué falta para que termine? El 5 de diciembre O sea, comienza Lemus. digo, estamos a 15 días de que salga. El periodo esto lo debió haber planteado con más fuerza, con la misma fuerza, porque sí lo ha planteado, digo, en términos analíticos, pero debió plantearlo con la misma fuerza política, digamos, al inicio o a la mitad de su administración, cuando pudo haberle dado continuidad. Ahorita, bueno, pues se entiende que es como que casi casi la última expresión de su gobierno. Y yo creo que independientemente de eso es un planteamiento interesante que habrá que analizar. Yo creo que en México coexisten dos fuerzas, históricamente, desde el siglo XIX. Hay una fuerza que se concentra en el centro del país. Don Jesús Reyes Heroles le llamaba la fuerza centrípeta, ¿no? O sea, que aprieta hacia adentro. Y hay otras fuerzas que tienden a la dispersión, que es el famoso federalismo, la tendencia federalista, que Reyes Heroles le decía la fuerza centrífuga, ¿no? Que va hacia afuera. Y esas dos fuerzas están en coalición constantemente a lo largo de nuestra historia. Hay periodos, y siempre ha ganado el centralismo. Sí, O sea, claro, hasta ahora, ¿no? México es un país fundamentalmente centralista, a pesar del discurso federalista. El centro del país es el que administra los recursos, el que administra la política, el que toma las grandes decisiones, y las entidades se han mantenido en un papel marginal en este proceso. Y creo que este planteamiento del gobernador o próximo exgobernador de Jalisco es un planteamiento muy interesante porque dice, bueno, a ver, si seguimos así es insostenible para muchas entidades el actual escenario fiscal, el pacto fiscal, porque nos está condenando a una expresión de nugatoria, una expresión mínima del ejercicio de los recursos que generamos. Nadie está diciendo que todos los recursos que genera una entidad fuerte se queden solamente para esa entidad. Me Sí, claro. parece que eso es lo que está diciendo él. Pero sí está diciendo que haya una distribución más justa de los beneficios, si no, pues mejor nos salimos del pacto fiscal. Él dio muchas cifras. Aquí en Colima valdría la pena que examinemos también la situación de la entidad, por ejemplo. Colima es una de las entidades que, a pesar de su tamaño, que es muy pequeña, genera grandes recursos al gobierno federal, a la federación. No he visto estudios recientes, yo los últimos estudios que conozco son de hace 30 años, 20 años, cuando trabajé en gobierno del estado, hicimos una vez un ejercicio de análisis al respecto, pero pues ya está un poco desactualizado. Pero ahorita valdría la pena hacer un estudio real. ¿Cuántos nosotros generamos pesos hacia la federación y nos regresan centavos? Y muy Sí, poquitos claro, centavos. el último dato que yo recuerdo es del 2022. Vi una comparativa ya hace tiempo, pero en el 2022 lo tengo presente. Creo que había aumentado la recaudación por de la federación por medio de Manzanillo a 77,000 millones Imagínate. de pesos, y lo había aumentado un promedio de 30% con relación al 2021. Y realmente lo que le invierte a Manzanillo o a la federación, al estado de Colima, pues Es poquito. es ínfimo, ¿no? No sé si estará alrededor del orden de los 5 centavos, 4 centavos por cada peso que Colima le manda a la federación lo que nos regresan, pero es una cantidad así, es muy pequeña. Eh, yo no digo que Colima se vuelva una república independiente, Sí, ¿verdad? no, claro.
Pero que vaya, que estaría muy interesante, porque una pequeña república con un puerto así, pues se vuelve una república impresionantemente rica, no sé, tipo Florencia, no sé, el Renacimiento. Pero yo no estoy diciendo una barbaridad de esas, creo que no está en los escenarios para ese tipo de ideas, pero sí sería muy interesante que nos recompusieran el equilibrio entre lo que aporta Colima y lo que regresa a Colima en Sí, materia de cuando menos recursos. un porcentaje estándar, ¿no? Para todas las entidades. Y bueno, perdón, me parece que Colima se vería muy beneficiada si en lugar de tener los poquitos centavos que recibe de la federación, tuviera un mayor equilibrio fiscal y pudiera alcanzar, yo no digo, damos un peso, no regresen 80 centavos porque sería mucho, pero y creo que no es el caso, pero vaya, que te regresen 20 centavos por peso sería una gran aportación a Colima, a su desarrollo, porque actualmente Colima del puerto no recibe prácticamente nada. A pesar Sí, de que es un puerto situado en su superficie lo que recibe territorial, son mm, inversiones compensatorias nada más, ¿no? muy migajas, y recibe más problemas que beneficios. Digo, tiene que andar manteniendo las carreteras, tiene que andar cuidando la seguridad. Y Hay la una afectación a la población la por los afectación a la población, accidentes, muchas cosas. Los colimenses ya no pueden transitar a gusto por la carretera porque está en un peligro constante de trailers. incluso la población de Manzanillo tiene severos problemas en su Claro. movilidad diaria, ¿no? Sí, porque se ha privilegiado el Manzanillo puerto en lugar del Manzanillo hogar, inclusive en detrimento del Manzanillo turístico, ¿no? O sea, ha quedado en el olvido el Manzanillo turístico, ha quedado totalmente subordinado la noción de Manzanillo hogar y se ha privilegiado por la federación la noción de Manzanillo puerto, que eso es en detrimento del turismo y en detrimento de los habitantes de Manzanillo y de los habitantes en general de Colima. Entonces, creo que sí vale la pena examinar eh, esta propuesta de Alfaro, tomarla por el lado bueno y comenzar a discutir, bueno, eh, necesitamos una mejor redistribución de los ingresos en el país, las Sí, entidades. esta propuesta la hizo pública, pero se le hizo llegar directamente a los legisladores federales de Movimiento Ciudadano para que lo llevaran a al Congreso de la Unión. Y bueno, la Ejecutivo Federal acusó recibo y hoy ya declaró algo al respecto. Dijo que bueno, que no era una solicitud o un amague nuevo lo que estaba haciendo Enrique Alfaro, que ya tenía mucho tiempo esto. Sin embargo, lo que señaló específicamente dijo que la distribución de los recursos federales responde a una lógica de prosperidad compartida, lo que implica que algunos estados, no por dar más dinero, significa que tengan que recibir más dinero, ¿no? O sea, Pues es un planteamiento bastante injusto, ¿no? Yo no digo que se regrese a lo mismo que ellos están aportando, porque sería un absurdo, estamos en una federación, pero que sí se mejoren los ingresos de las entidades que generan estos recursos. Y si bien no es un planteamiento nuevo, yo recuerdo, por ejemplo, que los gobiernos panistas del norte del país en algún momento bloquearon sí, Nuevo carreteras León, exigiendo, Chihuahua. exigiendo una mejor distribución de recursos, o bloqueando incluso las aduanas, ¿no? O sea, por el tránsito, porque decían que no le llegaba nada a su estado más que problemas. Es algo similar a los que estamos enfrentando en este momento. Y la lógica es, bueno, tenemos un pacto fiscal, los estados que aportan más, eh, esto se viene a la federación administra y distribuye recursos hacia las entidades que aportan menos. Está bien, pero las entidades que aportan menos siguen atoradas en muchos problemas de desarrollo, como lo dijo Alfaro, y sin embargo los estados que aportan más siguen sin recibir justamente una mejor distribución de recursos. Ahora, esto puede ser el primer susurro, el primer atisbo de un posible desgajamiento del orden federal a largo plazo. Porque si no hay una visión en el centro de equilibrio que permita decir, ah, caray, esto está fuerte, los planteamientos son legítimos, vamos revisando el pacto federal y vamos redistribuyendo mejor los recursos, vamos regresándole más dinero a los estados que más aportan y vamos viendo cómo organizamos las cosas, porque si no, al rato el orden federal puede quebrarse, puede romperse. Sí, hay que aclararle a nuestra audiencia que esto se desprende luego de la publicación del presupuesto del paquete fiscal del 2025, ¿no? Se publica este paquete fiscal la semana pasada que asciende más o menos por 8 billones
de pesos y tiene un déficit de 3.9 del PIB. Y, más de 1 billón de pesos. exactamente, entonces de ahí se desprenden una serie de inconformidades, sobre todo en Jalisco, algunos en Nuevo León, y donde se sienten menospreciados por el presupuesto, ¿no? Entonces surgen algunas voces, empiezan a sumarse, y de ahí surge esta solicitud de Enrique Alfaro, motivado y presionado por diferentes sectores en Jalisco, pues se siente motivado para poder hacer este planteamiento a nivel federal. Pero cabe señalar que luego que se publica este paquete fiscal, pues hay muchos análisis al respecto de la disminución en muchos proyectos, obras y demás sectores del país que tienen que verse reducidos en el gasto, en el presupuesto para el gasto, derivado de todo el gasto que hubo previo en el anterior gobierno, ¿no? Entonces, este gobierno, ya lo habíamos dicho, creo que tú lo comentaste en uno de los programas, pues este gobierno se va a tener que ver urgido a ajustar el paquete, ¿no? Se ajusta el paquete y le están ajustando el paquete a los estados. A los estados hay una disminución real a las entidades y eso es lo que ha motivado estas inconformidades que dices. En Colima no estamos muy politizados al respecto, pero deberíamos estarlo porque también hay una reducción en términos reales para Colima y no está recibiendo Colima algo equitativo conforme a lo que aporta el gobierno No, federal. incluso el mismo día que se publicó el paquete fiscal, las universidades tenían una severa disminución, incluso la UNAM tenía creo que 1,000 millones menos, Una barbaridad. y hubo muchísimas manifestaciones en torno a esto, tanto que incluso la Secretaría de Hacienda tuvo que emitir un comunicado emergente para señalar que se habían equivocado, ¿no? Sí, tuvieron que, mejor prefirieron echarse la culpa a enfrentar el debate. Recularon. Pero bueno, el resto de las universidades, incluso muchas muy importantes como la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, sí recibieron el Politécnico. Una disminución de recursos. Y bueno, y eso no está considerado como del error. Claro. Solamente se señaló como un error lo de la UNAM y el Poli. Exacto. Pero los demás no. Y bueno, también hay otros datos alarmantes. Por ejemplo, se siguen canalizando muchos millones al Tren Maya. ¿Y esto por qué es? Pues porque su operación es muy cara. Y eso ya se había dicho, ya los analistas lo habían dicho. No era viable. No es una obra viable, no es una obra que vaya a llegar al turismo y vaya a alimentar de recursos ese tren hasta hacerlo autosuficiente, es imposible. Ese tren va a requerir, ¿qué te gusta? Cientos de millones en cada presupuesto, quizás miles de millones para poderlo mantener a flote. Eso es un subsidio cada vez creciente, porque es un tren que está en plena selva y que está enfrentando muchos problemas de mantenimiento cotidiano. Y eso va a ser una sangría de recursos para el país extraordinaria, y esos recursos pudieron irse a otros aspectos mejor planeados. Se ha gastado mucho y creo que sin un orden lógico, y ahora estamos empezando a pagar las consecuencias. Yo vi cuando se anunció el presupuesto que había muchos analistas que afirmaban con toda claridad y con los datos en la mano de cómo se reducen partidas importantes como las de medio ambiente, las de cultura, las de educación, las de salud, y se incrementan gastos que no parecen ser los prioritarios para el país. Pero bueno, la discusión presupuestal sigue siendo un tema de especialistas y pocas veces afecta o pocas veces interesa al grueso de la población. Sí, casi nunca le interesa, y sobre todo en esta época o en esta era de la 4T, donde lo relevante pues son los programas sociales, y con eso se da la población, ¿no? Con que sigan adelante los programas sociales. Nada más que el gran problema es de que tú puedes recibir un paquete de recursos que te gusta, 4,000, 5,000 pesos al bimestre, pero a cambio no vas a tener medicinas en los hospitales. No te va a servir de mucho ese paquete de recursos de una beca si a cambio vas al hospital y no hay recursos. Bueno, pero esta fórmula ya la hemos visto muchas veces, Rubén, la hemos visto incluso en Brasil en su momento, cómo estuvo esta situación o su situación económica por los programas sociales. Lo hemos visto también en Argentina, lo hemos Todos lados. O sea, no es nuevo y tampoco se va a ver Cuba cómo está. Venezuela, ¿no? Y entonces, bueno, la discusión tiene que ser ahí, y creo que cada vez más los ciudadanos debemos estar involucrados en ese tipo de discusiones,
para no llamarnos a sorpresa al rato. Y no hay dinero que alcance, Rubén. Pues, claro que sí, no hay dinero que alcance. Yo eso lo dije en una de mis columnas hace tiempo, y por ahí recibí un par de respuestas airadas, que yo era neoliberal y no sé qué, pues mal neoliberal. Y digo, ojalá, ¿verdad? Debería ya andar allá teniendo alguna empresa transnacional. Pero no, lo que me da es preocupación, porque no hay recurso que alcance, en efecto. Y si nos empeñamos en seguir gastando sin tener un soporte fiscal al respecto, bueno, tarde o temprano esos recursos no van a ser suficientes. Y entonces al rato los gastos que vamos a tener como familia son insuficientes para poder hacer frente a los desafíos cotidianos, por más que recibas como familia un pequeño apoyo bimestral. Sí, y por más que se aumente el salario mínimo, por más que no hay manera. O sea. Y además se ha aumentado por decreto, ¿no? Hay que tener la sensatez de ver si el salario mínimo puede estar sustentado realmente en las proyecciones económicas del país. Porque digo, yo como gobierno, yo puedo decir, a ver, que le aumenten el salario a 20,000 pesos diarios. Pues sí, pero el problema es que ese salario lo pagan los empresarios. Claro. Y lo paga la misma sociedad. O sea, no es por decreto como se hacen las cosas. Si todo fuera por decreto, bueno, el mundo sería muy feliz. Bueno, Venezuela lo ha hecho así, ¿no? Entonces ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y también en este tema que compete al Ejecutivo Federal, pues bueno, acudió al G20, a esta cumbre del G20 en Brasil. Y bueno, de entrada plantear que finalmente el Ejecutivo de México pues acude a una cumbre internacional. Todos recordarán que Andrés Manuel pues era muy reacio a poder acudir a cumbres internacionales, no le importaba la política exterior, era más centralista, más localista. Y finalmente, bueno, Claudia Sheinbaum acude a esta cumbre del G20, toca dos temas en sus participaciones. Uno es la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU, y la otra pues retoma un proyecto que ya había planteado en su momento en la ONU, creo que también Andrés Manuel López Obrador, que es trasladar a nivel internacional el programa Sembrando Vida, ¿no? Sí, leí por ahí que ella proponía una disminución del gasto armamentista El para 1%, ¿no? para destinar esos millones, miles de millones a reforestación mundial, lo cual, digo, es muy loable, pero donde yo no entendí muy bien es que se utilizara como ejemplo el programa Sembrando Vida. Porque el programa Sembrando Vida, no soy experto al respecto, pero a partir de lo que he leído, es un programa que me da la impresión que no es tan exitoso como parece. Porque es un programa que se basa en la distribución de recursos. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay lugares donde la vocación del suelo es para ciertas cosas. Por ejemplo, forestal. Pero te llega el programa Sembrando Vida y por los árboles que ya están ahí no te van a pagar. Entonces los ejidatarios, los propietarios, los pequeños propietarios, lo que hacen es que, bueno, pues tumbamos unos árboles aquí y sembramos unas milpas ahí. Sí, y ya claro, con las milpas sí me pagan. Me da la impresión que está pasando eso con ese programa. Sí, a nivel internacional se documentó, sobre todo algunas organizaciones como WRI realizó alguna investigación de campo, y no ahora, sino cuando surgió el programa Sembrando Vida, donde señalaba y evidenciaba que, bueno, antes a los campesinos o a los que eran propietarios de una parte selvática, un territorio selvático, hectáreas específicamente, se les pagaba un recurso a nivel federal para que pudieran preservar, para que conservaran ese lugar, para que lo cuidaran, incluso para que vigilaran el lugar. Cuando llega Sembrando Vida, como dices, ya no les pagaban dinero porque hubiera selva. Entonces lo que hacían era, literalmente, por ejemplo, en Yucatán, en Campeche, que es donde realizaron esa investigación, pues las personas quemaban su selva para que pudieran tener un espacio libre para poder sembrar y recibir 6,000 y pico de pesos al mes, ¿no? Y ese es un problema grave de reglas de operación. Exactamente. Entonces señalaba la propia organización que era un programa en teoría loable, pero que no tenía reglas de operación, que estaba muy poco vigilado, que no tenía monitoreo justo a nivel federal. Entonces
realizaban, se empezó a correr la voz de cómo hacerse de esos 6,000 y pico de pesos al mes, entonces empezaban a quemar su selva, ¿no? Sí, y entonces me da la impresión que por una carencia de reglas de operación inteligentes el programa no va a representar lo que debería representar. Lo que a final de cuentas se reduce el programa es que es un programa de distribución de recursos. Sí, claro. Y, entonces, y recursos directos. Recursos directos. Y eso no significa más árboles o una mejor capacidad de siembra. No se está sembrando vida, pues. Creo que se está destruyendo algo a cambio de otra cosa. Sí, además llama la atención, bueno, es loable la propuesta y por supuesto a nivel internacional y en esta cumbre del G20, pues cualquier presidente sensatamente tendría que aplaudir, o aplaudió incluso el presidente de Chile, se sumó a esta propuesta de Claudia Sheinbaum, pero si lo vemos contrariamente a lo que sucede en México, por ejemplo, para construir el Tren Maya se derribaron, se talaron millones de árboles, ¿no? Entonces no se está sembrando mucha vida. Y además hay una cosa, hay un dato muy elocuente. Con el actual presupuesto que acaba de presentarse, se disminuyó la inversión en medio ambiente a través de las secretarías e instituciones del ramo, y se incrementó el gasto militar. Entonces ahí como que no hay una contradicción. Y la participación constitucional del ejército, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción. A nivel mundial yo digo que se reduzca el gasto militar para invertir en reforestación del mundo, y a nivel nacional se disminuye el gasto en medio ambiente para incrementar el gasto militar. Ahí hay una contradicción, y eso hace que los planteamientos ya no sean todos lo fuertes que pueden ser. Yo creo que, como tú dices, el planteamiento de la presidenta Sheinbaum, pues nadie en su sano juicio podría decir que estoy en contra de eso. Me parece un planteamiento que, ojalá se hiciera, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría que se redujera el gasto normalmente y se tradujera en otras cosas? Sea en reforestación, o sea en apoyo a la niñez, o sea o en salud, lo que sea. Pero tenemos que partir de nuestro entorno de vida nacional para que los planteamientos tengan más solidez y más fuerza. Digo, si al final de cuentas el mundo no admite nuestro planteamiento, pues nosotros sacámoslo realidad en México, ¿no? Y aquí una forma de hacerlo realidad es disminuir el gasto en defensa, en términos armamentistas, pues, y vamos incrementando más los recursos en programas reales de reforestación que cambian la perspectiva de México, ¿no? Pero vigilados, monitoreados con buenas reglas de operación. Bien reglamentado y demás, ¿no? Así. También señalaba Sheinbaum en la cumbre, bueno, hablaba de la libertad que contrariamente a lo que se piensa, así señalaba que solamente la libertad está en el comercio, en las transnacionales, en los productos, pero que la libertad también comienza con la población que tiene acceso a la salud, a la seguridad, a la paz y a una serie de planteamientos que por supuesto son lógicos y todo el mundo, no hay quien esté en contra de esto. Sin embargo, también si analizamos en México, bueno, no tenemos la suficiente paz o no tenemos paz en este momento. En términos educativos también hay muchos cuestionamientos al respecto. En términos de salud, no se diga también, ¿no? Entonces, ¿cómo empatar el discurso a nivel internacional con lo local, ¿no? Con lo nacional? Sí, y volvemos a lo mismo que hemos comentado en este programa y en otras oportunidades. Mientras no se resuelva el tema de seguridad pública en el país, vamos a estar experimentando un continuo revés de la realidad, un golpe en la frente de la realidad, porque hagamos lo que hagamos, vamos a seguir experimentando tasas altas de homicidios, situaciones caóticas derivadas de la operación de los grupos delincuenciales, pérdida de espacios en los que el poder del Estado se hace sentir en detrimento del poder de organismos criminales. Digo, ahí está Sinaloa, ¿no? Todo lo que está pasando y que ha seguido pasando constantemente desde hace, ¿cuánto? 3 meses para la fecha. Sí, el último mes de Andrés Manuel. Sí, más o menos. Yo estoy seguro, lo comentó por ahí un amigo en común que tenemos, que la cantidad de muertos que hay en Sinaloa supera por mucho la cantidad de muertos que hay en Ucrania, por ejemplo. Sí. Y vaya, yo estoy seguro que la cantidad de muertos que hay en Colima puede emparejarse en algún momento a la cantidad de muertos que hay en Ucrania. Y vaya que aquellos países están en una guerra bastante dura. Sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que también aquí estamos en guerra. Tenemos cifras de guerra, ¿no? Que no hay paz, pues. No hay paz.
Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos para que el entorno de México sea un entorno de paz y entonces podamos poder platicar y discutir todo lo demás, ¿no? Sí, Mientras no se resuelva eso, todos los demás planteamientos suenan hasta extraños, ¿no? Como fuera del eje de la realidad. sí, y lo que mencionábamos antes de que entrara al cargo Claudia Sheinbaum, decíamos, bueno, va a tener serios problemas en términos económicos, mantener la economía estable, mantener la inflación, que no aumente, pero el déficit que plantea para el próximo paquete fiscal de 3.9% del PIB es considerable, ¿no? Muy alto. Y ese se va a resolver. Y para explicarle a nuestra audiencia es gastar más de lo que se ingresa, ¿no? Nada más $1 billón más. Más de $1 billón más de lo que va a ingresar al país se va a gastar. ¿De dónde sale ese $1 billón extra? De deuda. Pues sale de deuda, claro. Y también hubo un déficit fiscal este año de más de $1 billón, o sea, Claro. en 2024. ¿Eso cómo se resuelve? Pues con deuda. No hay otra forma, ¿no? Es como le ocurre a una familia que de repente ganan 20,000 pesos al mes entre el papá y la mamá, pero deben 30,000 pesos o 40,000 pesos al mes en deudas bancarias, en Coppel, en otras formas de acceso crediticio, y de repente todo lo que ganan Se va a deuda, ¿no? se va a deuda y ya no les queda nada. Eso es imposible, una familia no puede sobrevivir, entonces lo que hacen es siguen incrementando la deuda. Tratan de pagar O lo posible, refinanciar su deuda tratan para... de pagar los intereses nada más y se la llevan y siguen incrementando la deuda y de repente la deuda sigue incrementándose y llega un momento que es insostenible porque no va a haber nadie que le resuelva financieramente ese estruendo financiero. Es lo que mismo que está pasando con el país. Ahorita tenemos $1 billón más, o sea, $1 billón de déficit. ¿De dónde está saliendo de deuda? Se está alimentando de recursos, según vi el análisis presupuestal, a instituciones que le deberían dar recursos al país como Pemex. No, aquí seguimos subsidiando muchas operaciones de Pemex en lugar de que Pemex nos esté dando recursos como país. Sí, claro. Y bueno, creo que tenemos que hacer un alto en la nación y ponernos a meditar seriamente sobre lo que está pasando en el presupuesto. Por ejemplo, seriamente sobre lo que está pasando en materia de inversión, seriamente sobre el pacto fiscal, que es lo que estamos comentando ahorita, pues para poder tener la viabilidad de entendernos como país y saber hacia dónde vamos los siguientes años, ¿no? Sí, y desafortunadamente algunos organismos o sectores se van a ver seriamente castigados, entre ellos, por ejemplo, todos los organismos de transparencia, que la presidenta ha dicho que pues no tiene razón de ser, que tienen que desaparecer. Obviamente, pues hay un interés en términos de la información resguardada, pero también el económico, ¿no? Quieren ahorrar también, o quisiera suponer que también quieren ahorrar con el financiamiento para estos organismos, o ONGs y organismos descentralizados, ¿no? Vi el otro día un análisis, creo que de Isaac Katz, un economista académico muy prestigiado, que sacaba las cuentas de lo que costaba el INAI y otros organismos descentralizados, y en realidad comparado con el resto del presupuesto es un ahorro mínimo el que se va a generar. Digo, sí es un ahorro, pero es un ahorro mínimo, porque el gasto presupuestal de esos institutos pues es perfectamente compatible Claro, y justificable. y justificable, pero al desaparecerlos creo que más que un ahorro lo que se está generando es una forma de control de tipo burocrático administrativo que ya creíamos superada. Yo insisto. Costoso es la elección del Poder Judicial, eso sí ¿no? va a ser costoso, que hasta ahorita se han dado cuenta que es muy cara. O sea, primero lo aprobaron y después dijeron sí, es muy caro hacerla. Muy caro. Y siendo que los analistas ya habían advertido que iba a ser carísimo la elección del Poder Judicial y que iba a ser inviable. Y de todos modos la aprobaron. Ya que la aprobaron dicen, no, está muy caro. Hay que tratar de reducirlo. Bueno, pues entonces, ¿cómo nos entendemos así? Eso sí es caro, son 13,000 millones, creo que están. Imagínate que lo reduzcan, ponle que lo reduzcan 3,000 millones, que ya sería una elección bastante... 8, 9 mil millones. De todos modos es un gasto extravagante, extraordinario. Es casi el presupuesto del Estado de Colima para todo el año, ¿no? Sí. Sí, andamos por el 13, 14 mil millones. Sí. ¿No? Imagínate, todo un estado del país vive de lo que se va a gastar en una elección de jueces que nadie había pedido, ¿verdad? Y que además va a ser muy difícil de realizar.
y que además, espero que mi boca no sea de profeta en este aspecto, en otros me gustaría que así lo fuera, pero creo que va a suscitar muy poco interés público en ir a las votaciones de ese tipo. Yo no veo que la gente se vaya a sentir entusiasmada de ir a votar en masa por jueces y magistrados. Entonces va a ser muy triste que gastemos 10,000, 12,000, 13,000 millones de pesos en una elección y que de repente veamos que no hay ni filas, que llega una persona a votar, dos, y que se acabó la jornada y votó un porcentaje mínimo del padrón electoral o de la lista nominal. Y ya, se acabó. Sí, me queda claro que el Ejecutivo está haciendo un trabajo a marchas forzadas para tratar de ajustar su paquete para poder tener un poco de aire en este primer año de gobierno. Y qué encrucijada tiene también Sheinbaum de tener que hacer esto sin la posibilidad de quejarse del anterior gobierno, ¿no? Sí, muy difícil. Yo valoro mucho el esfuerzo que está haciendo. Me parece que la señora está entre la espada y la pared. Sí, está sufriendo muchas cosas que ha tenido que aguantarse y seguir adelante. Pero bueno, es la presidenta y tiene poder, ¿no? Y tiene el respaldo social. Lo que pasa es que a veces hay un cuento por ahí que habla de que no dejemos que el león se dé cuenta de su poder, ¿no? Porque nos come a todos. Sí. Bueno, yo creo que a ella le falta comprender cuál es su poder. A ella le falta darse cuenta cuánto poder tiene. No para que nos coma a todos, obviamente, pero sí para que diga, caray, bueno, ¿por qué tengo que andar sufriendo tantas cosas? ¿Por qué tengo que andarme empeñando en impulsar una reforma que es de tipo ideológico y que no me va a redundar beneficio político ni a mí ni al país en estos momentos? Y creo que debería de dar un golpe ya de timón y comenzar a reorientar las energías que tiene hacia otros caminos, precisamente porque ya va su nombre en la historia. Y nosotros la apoyaríamos, ¿eh? Yo en lo personal como mexicano, Sí, claro. yo viera esos desplantes con ella, yo la apoyaría. Sí, hasta ahorita parece que está siguiendo la agenda que planteó el expresidente y no una agenda que, sin dar tumbos y ser exageradamente distinta, sí podría marcar ya una línea personal, y creo que sigue todavía en la línea del expresidente, ¿no? Mira, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, Saúl, que dijera, a ver, lo de la reforma judicial está muy interesante, me gusta, pero vamos a discutirla con calma. No la vamos a aprobar en un mes como ahorita se hizo. No, calma. Quiero que se hagan unos foros, quiero que vayamos. Y para el siguiente año vamos a ver qué tal sale. A ver cómo vemos el ambiente. Ah, caray. O sea, calma, ¿no? Ya está a su propio ritmo en las decisiones públicas, ¿no? No está el ritmo que dice Noroña, no está el ritmo que dice Monreal, o sea, no vaya. Oye, que ahorita que la Comisión de Derechos Humanos, a ver, vamos a esperarnos tantito. Porque, vaya, es ilógico que vayamos a volver a repetir una comisión con una persona que está muy cuestionada y mal calificada. Pero vamos generando otras cosas. Ella ya debe estar haciendo esas cosas así. Sí, pues vamos a ver cómo suceden las cosas en la próxima semana. Ojalá para bien. Ojalá para bien. Y ojalá no estalle ningún misil balístico. Sí, está el país, el mundo en tensión. Bastante. Luego de que Biden autorizara el uso de misiles de largo alcance para Ucrania y que los utilizó. Entonces, Putin responde señalando que, bueno, también autoriza el uso de armas nucleares y, bueno, el mundo está a la expectativa de que puede pasar allá, ¿no? ¿Cómo es posible que un presidente que está a punto de dejar el poder ponga en riesgo al mundo de esta forma? Pero bueno, vaya, estamos en un hilo. Creo que nunca hemos estado tan cerca de una tercera guerra mundial. Más que en la crisis de los misiles de Cuba, la famosa crisis de los misiles de octubre de Cuba. Siglo pasado, ¿no? El siglo pasado y ahorita. Así que bastante preocupantes como para no dormir. Pero bueno. Sí. Ahí estamos. Pues muchas gracias por haber estado nuevamente. Gracias por todo eso. Gracias. Agradecemos el favor de su atención, que nos haya acompañado por este espacio de 35 minutos en Focus. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Hasta luego.